Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hasta ahí vamos a dejar la escritura. Muchas gracias. Ocupe su lugar, por favor. Que Dios ya tiene bendición por medio de su palabra. Vamos a meditar en esta noche en un tema que yo sé que nos va a poner a reflexionar, aun cuando la situación que nosotros estemos atravesando en estos momentos la sintamos o creamos que es demasiado difícil. Pero Dios, por medio de su palabra, ya que eso en realidad significa evangelio, buenas noticias, eso significa evangelio, nosotros estamos llamados a hablar buenas noticias, porque la palabra del Señor dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nosotros, aún en medio de la alegría y del gozo, debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Ya no se diga, cuando tengamos algún problema, alguna necesidad o alguna adversidad, entonces con mayor razón vamos a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la consagración, la asistencia a la iglesia, todas esas son las cosas del Espíritu, porque no vamos a negar que cuando estamos en problemas es cuando más necesitamos de Dios. De manera que hoy vamos a meditar en el tema, el día de hoy, que se llama de la siguiente manera, irrevocables, los irrevocables de Dios. Así se llama el tema. Los irrevocables de Dios. Y aquí en esta escritura que estamos tomando como base podemos encontrar algo que por un tiempo yo consideré que era lo único que pudiera ser irrevocable, pero me doy cuenta que no es así. Y hoy se lo voy a presentar por medio de la palabra de Dios para que usted pueda comprobar que esto que estamos mirando aquí no es lo único que no se puede echar para atrás. Vaya, irrevocable significa no se puede quitar, no se puede hacer hacia atrás, ni a un lado, ni eliminar. Algo irrevocable es algo que se declara, se establece y se cumple porque se cumple. Y bueno, hablando de Dios, francamente, Él es el único que pudiera cumplirlo. Cuando Él dice algo, se cumple. Nos guste o no nos guste. Lo creamos o no lo creamos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Cuando Dios establece algo, así es y se cumplirá. A eso me refiero con los irrevocables de Dios. Lo que Dios ha establecido y que por nada del mundo dejará de cumplirse. Estemos nosotros o no estemos. ¿Lo creamos o no lo creamos? A Abraham le fue dada una promesa y esta promesa se cumplió cuando él ya no estaba. No sé si tú le has estado pidiendo algo al Señor y tu deseo es verlo, como dijo el salmista, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Porque nuestro deseo es que la vida nos alcance para poder ver lo que le estamos pidiendo, que nuestros hijos cambien, que la pareja se convierta, que acepte a Cristo, que toda nuestra familia entre a la salvación y no a la condenación. Eso yo creo que es una buena expectativa para todos nosotros y creo que en alguna manera eso es lo que constantemente le pedimos a Dios. Pues nosotros quisiéramos que la vida nos alcanzara, ¿cierto o falso? Nosotros quisiéramos ser testigos de ese gran evento, de la conversión de nuestra familia, pero probablemente no nos va a tocar. Pero Dios va a cumplir. Que no nos toque no quiere decir que Dios no lo va a cumplir. Muchos fueron alcanzados por el Señor Jesucristo cuando ya alguno de sus padres no estaba aquí en la tierra.
Y eso no quitó la fidelidad de Dios. Dios cumplió. Él dice en su palabra claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se dan a la tarea los que conocemos a Cristo de predicarles a nuestros familiares, de serles de buen testimonio, y aunque no nos alcance la vida, un día Dios hace la obra y ellos se convierten. Eso es lo importante. No tanto que estemos nosotros presentes o no, sino que reconozcamos que la fidelidad de Dios se da, es real. Y bueno, aquí, como le dije hace un tiempo, yo consideraba que solamente había estas dos cosas que eran irrevocables, porque cuando yo quiero saber si en verdad el llamamiento de alguien no se puede quitar, no se puede echar para atrás, entonces me basta ver algunos ejemplos bíblicos, como en el caso de el profeta Jonás. Conoce usted el caso, ¿verdad? El Señor lo llama para que vaya a predicar a aquella región de Nínive y él dice, no, yo no voy, yo me voy a Tarsis. Se va al puerto, toma un barco con rumbo hacia otro lado que no era a donde Dios le mandaba para que predicara, y por allá el Señor lo encuentra por medio de un animal marino que lo devora, le da una lección. La Biblia en alguna versión dice que prácticamente Jonás murió, pero que estando en esa situación alcanzó a clamar que Dios tuviera misericordia, y porque Dios tiene planes y se tienen que cumplir, porque Dios tiene objetivos y el hombre no se los va a echar a perder, pues el Señor permitió que Jonás siguiera viviendo y que lo fuera a aventar, dice la Biblia, a vomitar el gran pez, exactamente donde Dios quería que éste fuera, por las buenas o por las malas. Su llamamiento tenía que cumplirse. Y ahí me doy cuenta que sí, el llamamiento en algunos hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia fue irrevocable, y tal vez el de nosotros también. Se cumple, nos guste o no nos guste. Es irrevocable. No hay marcha atrás. Ya Dios te llamó a la salvación, no hay quien te lo quiera, no hay quien te lo pueda quitar, a menos que tú lo quieras abandonar. Esa es la única posibilidad, porque Dios es todo un caballero y a Él no le gustan las cosas a fuerzas. Yo creo que ni a ti ni a mí nos gustan. Y dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro. Si no abre, lo respeto, no entro. Él no forza a la gente. Todos los que estamos aquí es por convicción. Porque un día alguien nos habló y nosotros empezamos a dejarle entrar, como dice, yo estoy a la puerta y llamo. Le comenzamos a dejar entrar. Él comenzó a traernos su palabra, nosotros la comenzamos a comer y entonces prácticamente se da la escena que dice Cristo. Entro con Él, ceno con Él y Él cena conmigo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues bien, en ese aspecto, nosotros tenemos un llamamiento, todos. Dios nos llamó aquí para algo. Nuestro trabajo es descubrirlo. Pedirle a Dios que nos lo revele. Y Él nos lo va a descubrir. Pero también los dones son irrevocables. Yo no sé si usted conozca la historia del profeta Balaam. Si lo ha leído en alguna ocasión, tal vez mencionado. Bueno, si no lo conoce, se lo voy a platicar a grandes rasgos. De todas formas, ahorita vamos a ir a esa escritura para que la revisemos. Pero este hombre llamado Balaam, un siervo de Dios, profeta de Dios, del Antiguo Testamento, con mucho poder de parte de Dios. Un rey, un día, enemigo del pueblo de Dios, lo quiere contratar. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios. Oiga, desde allí comienza lo irónico y lo chusco. ¿Cómo un enemigo del pueblo de Dios quiere contratar a un profeta de Dios para desearle algún mal o buscarle maldecir y provocarle algún mal? Si se dedica a otra cosa. Pero ahorita lo vamos a revisar cuando lleguemos. El punto es que Balaam
se corrompe, acepta que el rey Balac le pague cierto dinero para maldecir al pueblo que no podía maldecir, y entonces el don sigue, porque es irrevocable, pero la Biblia le cambia el nombre después de esa acción al profeta Balaam, después de que acepta dinero para maldecir al pueblo. La Biblia o Dios le cambia el nombre y después de ser un profeta lo llama adivino. Pero el don seguía teniendo contacto con Dios. ¿Por qué? Porque es irrevocable el don, es irrevocable el llamamiento. Y entonces me doy cuenta que estas dos áreas sí son, que no tienen para echarse para atrás en ningún momento ni en ningún aspecto de la vida. Pero hay algo también muy interesante que también es irrevocable y que ese nos conviene a usted y a mí. Y ahora le voy a pedir que por favor me ayude a buscar en su Biblia el libro de Números, capítulo 23, verso número 18. Entonces, él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré ¿qué? No podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Hasta ahí vamos a dejar esta escritura y voy a tratar de explicarle el evento que está sucediendo aquí, porque el profeta se corrompió. Aceptó el dinero que el rey Balac le pagaba para maldecir al pueblo. La sorpresa se la llevó el profeta cuando se acercó para querer maldecir y el Señor le dice: cuidado y vayas a hacer eso, porque yo a ti te llamé para que bendijeras, y a mi pueblo ni tú, ni el demonio, ni los entes espirituales, huestes de maldad, le pueden causar ningún daño, porque yo soy su Dios. Ellos están en una fiesta constante, hay júbilo de rey en ellos, porque yo soy su rey, rey de reyes y señor de señores. Y aquí hay algo interesante, mire, que yo le quiero explicar. Usted podrá tener muchos enemigos dentro de la iglesia. ¿Cómo? Sí los hay. Y fuera de la iglesia también, que también los hay. Lo sorprendente es que convivimos con ellos y ellos conviven con nosotros. Oiga, el rey Balac, si hubiese querido lograr su propósito de mejor manera, ¿no hubiese contratado mejor a un hechicero, un brujo de los que adoraban a los Baales, a las aceras y a todos esos ídolos que tenían? Ellos, como pueblos paganos, ellos tenían muchos ídolos que ellos decían que eran poderosos. ¿No era mejor que Balac contratara a una de esas personas? Pero entonces, ¿por qué razón contrató a un profeta de Dios? ¿Sabe cuál es el problema? Que la Biblia nos deja entrever que Balac conocía a Dios y sabía que era poderoso. Él mismo se lo declaró a Balaam y le dijo: yo sé que Dios está contigo, y al que tú bendijeres es bendito, pero al que tú maldigas es maldito. Entonces este hombre tenía conocimiento de Dios y en cierta forma creía en Dios.
Mire que eso es algo similar a lo que nos pasa hoy en día. Como en las iglesias de pronto nos encontramos gente que conoce a Dios, que cree en Dios, pero que quiere que a usted le vaya muy mal. ¿Cierto o falso? Sí existen, hermano. Están en las iglesias. ¿Cómo lo sabe? El trigo y la cizaña crecen juntos. Y déjenme decirle algo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés dice la palabra, toda obra perfecta causa envidia. ¿Sí me escuchó? Toda obra perfecta, o sea, cuando nosotros nos esforzamos por servir a Dios, nosotros nos esmeramos por agradar a Dios, va a surgir alguien con envidia, porque no le gustó. Sucedió con Abel y Caín. Caín tenía la misma oportunidad de ofrecer el mismo sacrificio de Abel y no lo quiso hacer porque no quiso. Pero Abel escogió de lo mejor y dijo, es para Dios, Dios merece lo mejor. Y Caín dijo, lo que sea para Dios, al fin es Dios, no ocupa. Y esa fue su tragedia. Pero los dos tenían la misma opción y la misma oportunidad de agradar a Dios. Aunque usted no le haga nada a alguien, si usted se esfuerza por agradar a Dios, el envidioso va a saltar y se va a convertir en la persona que más desea que a usted le vaya mal, esté en la iglesia o no esté. No se sorprenda de esto que le digo, ni estoy hablando mal de los cristianos, estoy hablando de los humanos. Cristianos y no cristianos, a menos que sean dirigidos por el poder del Espíritu Santo, se van a equivocar. Y si Dios no los usa, los va a usar el otro. Porque solo hay dos reinos y un solo Señor. Alguien que quiere ser Señor de un reino oscuro, pero alguien que sí es Rey y Señor del Rey de las luces. Ahí es donde está nuestra esperanza y ahí es donde nos esforzamos por querer llegar a estar una eternidad con Él. Pero cuando se levantan estos enemigos, déjeme decirle algo. Si Dios ya determinó bendecirle a usted, no hay brujo, no hay hechicero, no hay persona ninguna que pueda quitarle su bendición. Porque este hombre llamado Balaam le dijo a Balac, yo recibí orden de bendecir y no de maldecir. Y si Dios bendijo, yo no puedo maldecir. Ahora, yo le propongo a usted esto. No se deje intimidar de nadie que le venga a decir cosas feas sobre usted, sobre su familia, sobre su iglesia, sobre su pareja. No se deje intimidar. Lo que está resultando de allí se llama envidia. Y si Dios ya determinó tenerle bendecido o bendecida, quiera esa persona o no quiera, usted será bendecido o será bendecida. Quiera el diablo o no quiera, usted estará en la calidad de más que vencedor porque Dios está con usted. Porque el enemigo va a procurar dañarnos, desanimarnos. Y mire que no es este asunto como si fuera Harry Potter o algo así. No. No es que llegue la persona chiquitibuna, la bim bomba y ya estás maldito. No, no. Conociendo la etimología, la raíz de las palabras, nos damos cuenta que es una maldición. Y la palabra dice, maldición es decir mal de alguien. Mal decir mal de alguien. Eso es una maldición. Y cuando alguien quiera venir a hablar mal de usted,
Dios no se lo va a permitir y lo que terminará siendo será una bendición para usted. Allí me doy cuenta que a Balac alguien le había hablado de Dios. Qué importante es hablar de Dios a las personas, porque todas en algún momento de nuestra vida no conocíamos nada de Dios y hacíamos lo que bien nos parecía. Pero un día Dios vino a nuestras vidas y nos comenzó a enseñar cómo es que hemos de comportarnos y qué es lo correcto que habremos de hacer, hablar, portarnos, vestirnos. Así le agrada al Señor y así lo haremos porque es voluntad de Dios, no porque es voluntad de la iglesia o voluntad del pastor, no, es voluntad de Dios. Pero me doy cuenta que a Balac, el rey Balac, alguien le testificó de Dios y quedó en su corazón. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es todopoderoso y creía que si Dios maldecía, pues la gente iba a quedar maldita. Tenía fe y conocía de Dios. Lo mismo le sucedió al al ciego Bartimeo, que la semana anterior lo analizamos. Alguien le habló de Jesús antes de que él se encontrara con Jesús. ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Porque cuando Jesús llegó, este hombre conocía toda su genealogía y le gritó: Jesús, hijo de David. Alguien le dijo: el sanador que tú necesitas viene de la descendencia de David y es el que está usando Dios aquí en la tierra para sanar enfermos, liberar cautivos, dar vista a los ciegos y todos los milagros que necesitamos. Jesús se llama. Cuando venga, llámale, porque esa será tu liberación. Alguien le habló de Jesús a Bartimeo el ciego. Y cuando tuvo al alcance a Jesús, le dijeron: allí viene Jesús. Comenzó a gritar y le callaban y no se callaba. Y le gritaban que se callara y no se callaba. Él necesitaba a Jesús porque alguien le había dicho: esta es tu última oportunidad para ser sano. Y no solamente para ser sano, sino también para ser salvo. Cuando Dios tiene determinado bendecir a alguien, aunque la gente de alrededor se moleste, grite, se enoje y nos quiera prohibir, Dios nos bendecirá. Porque estamos en sus planes, en su proyecto. Dios es nuestro ayudador. Y mire, aquí hay algo bien importante regresando a este texto que estamos aquí revisando del verso 21. Aquí hay algo bien importante que yo quiero resaltar. El profeta iba con toda la intención de maldecirlo porque le habían pagado. Dios le dice: aunque quieras, no vas a poder. Y tal vez el profeta dice: ¿por qué no voy a poder si cuando yo ministraba, cuando yo oraba, Dios me contestaba siempre, sea para bendecir o sea para maldecir? ¿Por qué Dios no me va a responder hoy? Y esta es la respuesta. Porque Dios, ¿qué dice? No ha notado maldad, pecado, eso es la iniquidad. No ha notado maldad ni pecado en Israel, en el pueblo. Eso es las dos partes ahí resumidas. Jacob antes de ser elegido, llamado, Israel después de haber sido ya hecho príncipe de Dios. Eso significa Israel. Pero resumidas cuentas era el pueblo de Israel. Y dice: Dios no ha notado. Por eso no lo puedes maldecir. Ahora yo le pregunto a usted: ¿Israel no había pecado? ¿A usted que le gusta leer la Biblia? ¿No había cometido ningún pecado Israel? ¿O sí había pecado? Claro que por supuesto. Es más, de hecho, la palabra del Señor nos dice a nosotros: el que diga que no ha pecado, miente y le hace a él mentiroso también.
porque todos pecamos de alguna manera, de alguna forma. No estoy abogando a favor del pecado, no, estoy declarando lo que es Dios para con nosotros. Y mire, no es una autorización para pecar, pero es el concepto de Dios que tiene Él para nosotros. Y se lo voy a mostrar. Ahorita regresamos a esta escritura para continuar, pero necesito que encontremos Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Mire lo que dice el Señor allí. ¿Lo encontró? Mire cómo dice la palabra de Dios ahí. Hijitos míos, esta Biblia, que es lo mismo que está usted leyendo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se da cuenta que aun cuando la persona, sea quien sea, conociendo a Dios o no conociendo a Dios, se equivoca, ofende a Dios, lo hace sufrir por alguna razón cuando no queremos obedecer y seguimos rebeldes, aún así, Dios en su amor nos da la oportunidad de limpiarnos de ese pecado. ¿Cómo? Ahí mismo, Primera de Juan 1:9, vamos a ver cómo dice la palabra. Ahí está, tengo que ir con un sacerdote para confesarme. No, espéreme, déjeme le explico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, Dios tiene toda la disposición de pasar por alto nuestras fallas, nuestros errores, porque nos ama demasiado. Y la intención es que ningún pecado por descuido, negligencia o rebeldía, conociendo a Dios, nos haga separarnos del amor de Cristo. Nos da la oportunidad de continuar en Él, pero arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Él. ¿A quién ofendimos? A Él. ¿A quién le tenemos que confesar? A Él. Si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel. Entonces, ¿quién me va a perdonar? ¿El sacerdote o Dios? ¿A quién ofendiste? ¿Qué tiene que ver el hombre aquí? Te lo puedo demostrar. Primera de Timoteo 2:5. No es el hombre al que tienes que demostrarle que te equivocaste y decirle qué error cometiste. No, eso se presta para una manipulación. Tú conoces y has visto las películas antiguas. Toda hacienda antigua tenía una capilla. ¿Qué sucedía? Que en esa capilla había un sacerdote. Ese sacerdote se informaba si el peón de la hacienda por hambre se había robado una gallina. Al día siguiente el patrón ya lo sabía y el trabajador estaba colgado de un árbol porque los patrones aborrecían a los ladrones. La confesión de los pecados, de los errores de los seres humanos a otro ser humano trae corrupción, manipulación. Pero la confesión a Dios trae esto, una mediación. Él es nuestro abogado. ¿No dijo eso hace rato la palabra? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Qué hace el abogado? Media, interviene entre nuestro error y Dios a quien ofendimos. Hay un solo Dios y un solo mediador. No es ni sacerdote, ni es María, ni es nadie. Se llama Jesucristo, nuestro abogado y nuestro mediador. Él es el que nos protege y nos defiende. Bien, aclarado este punto, entonces necesito continuar y regresar a Números 23, verso 21. Aquí
Dios en su palabra no está diciendo Israel no ha pecado. No, no está diciendo eso. Está diciendo Dios no lo ha notado, fíjate. Pero ha pecado. Ni lo ha notado. Lo ha pasado por alto. Eso significa no ha notado. No hizo caso. No que no hubiera pecado Israel, sino que está diciendo no hizo caso. Sí, sí pecó Israel, sí se equivocó, lo ofendió, pero Dios no hizo caso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es bendecir a Israel. Pero igual con nosotros también. ¿Cuántas veces nos hemos portado mal? Y sin embargo, recibimos bendiciones. ¿Cierto o falso? Cierto. Nos portamos mal. Hacemos algo indebido y lo primero que pensamos, voy a perder el trabajo, se va a enfermar mi hijo, me voy a enfermar yo, me va a pasar un accidente, porque nos enseñaron que Dios castiga al que desobedece. Y eso es una mentira. Dios ama a todos los humanos, cuando obedecen y cuando no obedecen. Y su amor hace que pase por alto y no note muchas cosas de nuestra vida, porque dice, me va a entender. Está bien, la puedo pasar por alto. Luego lo va a reflexionar y se va a arrepentir. ¿No es eso lo que Dios pasa haciendo con nosotros todos los días, ahora que ya le conocemos? Nos equivocamos, caemos, nos equivocamos, caemos. Y Dios se pasa levantándonos, porque 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levantará, dice el Señor. Porque Dios nos levanta, nos ayuda a restaurarnos. Y Dios se hace de la vista gorda. Mira qué hermoso, como dijo el salmista, bienaventurado al que Dios no culpa de pecado. ¿Quién es ese? Tú y yo. Somos bienaventurados. Porque a pesar de haberle ofendido, de haber cometido y hecho cosas indebidas, nos sigue amando, nos sigue bendiciendo y nos sigue dando orientación para llegar al reino de los cielos. Mire qué hermoso es el Señor y qué hermosa es su palabra, que nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Qué hemos estado haciendo últimamente? ¿Ha sido más lo que he obedecido o ha sido más lo que me he retirado? Pero la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia. Necesitamos aprender muchas cosas de Dios, porque Dios no es el policía con el garrote en la mano que está esperando a que nos equivoquemos para darnos un garrotazo y darnos una lección para que aprendamos. No, ese no es Dios. No es el Dios que la Biblia enseña. Ese es un Dios que la religión enseñó. Y yo me pregunto, si a Bartimeo le hubiera enseñado la religión, estuviera perdido. Pero Bartimeo se encontró un verdadero cristiano que le dijo, Jesús es tu sanador, Jesús es tu salvación, Jesús es tu oportunidad. Y no le habló de iglesia, ni de religión, ni de ningún lugar. Le dijo solo Jesús, y con eso es suficiente. Y con eso tuvo Bartimeo el ciego. Dejó de sufrir, dejó la pobreza y se acabó su problema para siempre. Qué bendición es encontrarnos gente que nos enseñe el verdadero evangelio, las buenas noticias. Yo no estoy de acuerdo con la gente que pasa condenando a los demás y se da el lujo de subir el video por las redes para que alcance a más personas. Hermano, estamos en tiempo de gracia. ¿Va a venir un juicio? Sí, va a llegar. A algunos se nos va a llegar cuando nos llame el Señor a su presencia, tal vez, antes de que el juicio llegue a la tierra. Sí, el juicio viene, eso es irrevocable también. Pero primero está la bendición tuya, que es irrevocable. Dios te la declaró y se va a cumplir. Le pese a quien le pese. Quiera estorbar quien quiera estorbar. El profeta Balaam dijo, Dios bendijo y no puede ser revocado. No solamente los dones y el llamamiento son irrevocables,
También la bendición de Dios nadie la puede quitar. Ni hechicero, ni brujo, ni demonio, ni enemigo terrenal. Nadie te la va a poder quitar. Dios te quiso bendecir, acéptalo y déjate consentir por Él. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.